proceso de descomposición reduce la materia muerta a componentes más simples. Si no fuera por la descomposición, los animales muertos y las plantas cubrirían la tierra. Parte de la descomposición es causada por las bacterias. En los animales vivos, la acción de las bacterias origina con frecuencia enfermedades. El microscopio permite al científico ver las bacterias. Por el microscopio puede observar que las bacterias son microorganismos más pequeños que el más pequeño de los hongos, más pequeñas que el más pequeño animal unicelular. Las bacterias son tan pequeñas que constituyen el principal alimento del paramecio, un animal unicelular. Los biólogos clasifican las bacterias como plantas, principalmente por su similitud con plantas conocidas como son las algas verde-azuladas. A semejanza de estas algas, algunas bacterias tienen la capacidad de producir su propio alimento en presencia de la luz solar. La observación microscópica revela la estructura externa de la bacteria. Generalmente las bacterias muestran una de estas tres formas, en forma de bastoncillo, conocidas con el nombre de bacilo. La esférica es un coco y la que presenta forma de espiral es un espirilo. Otras formas de bacterias son menos corrientes. Entre ellas están las bacterias que se parecen a mohos, algunas de las cuales están compuestas por segmentos. Los miembros de algunas especies están encerrados en un viscoso material conocido como cápsula. Una preparación coloreada muestra una bacteria con flagelos, pequeños apéndices que permiten a la bacteria moverse en su entorno. En el interior de algunas especies de bacterias crecen cuerpos resistentes llamados esporas. Estas dos bacterias muestran aquí su contenido de esporas. Pasado algún tiempo, las esporas serán liberadas. Son resistentes al frío, al calor, a la luz del sol y a los desinfectantes, agentes que normalmente destruirían a las bacterias. En ambientes favorables pueden desarrollarse y convertirse en bacterias activas. La anatomía interna de la bacteria solo puede observarse después de la aplicación de procedimientos de laboratorio. Un instrumento cortante de precisión llamado microtomo se usa para cortar secciones extremadamente delgadas de bacterias, las cuales han sido previamente colocadas en un material plástico. Las secciones pueden ser entonces observadas por medio de un microscopio electrónico. De estos estudios hemos aprendido que una célula bacteriana consta de una masa de citoplasma rodeada por una membrana citoplasmática, una pared celular y una cápsula o una capa de material viscoso. Dentro del citoplasma hay inclusiones de varias clases. Como ya hemos dicho, una célula móvil está provista de un flagelo y aunque carece de un orgánulo visible que pudiera llamarse un núcleo, cada bacteria contiene material nuclear. Este material, el ADN, es característico de todas las células vivientes. El microscopio electrónico permite conocer cómo se produce el intercambio de material nuclear. Esto es importante en el proceso de la conjugación,
la reproducción sexual de las bacterias. En la conjugación, las bacterias se ponen en contacto y se juntan. Para clasificar bacterias se atiende al sistema que emplean para obtener alimento. Las bacterias fotosintéticas producen su propio alimento en presencia de la luz. Por otra parte, las bacterias quimiosintéticas oxidan los compuestos químicos para obtener energía. Este experimento demuestra la diferencia entre estas dos clases de bacterias. Dentro de un esterilizador a vapor llamado autoclave, se esteriliza una solución que contiene los productos químicos necesarios para el crecimiento. Es un caldo de cultivo. Fuera ya del autoclave, el caldo de cultivo es inoculado con bacterias fotosintéticas tomadas de otro cultivo. Se llenan 2 botellas hasta el borde, puesto que estas bacterias se desarrollan en ausencia del aire. Una de las botellas se coloca en un área iluminada. Mientras que la otra se coloca en total oscuridad. Pasados varios días se comparan las 2 botellas. El cultivo mantenido en la oscuridad es claro, indicando que no ha habido crecimiento. Las bacterias fotosintéticas de la botella no han podido crecer en la oscuridad. Por otra parte, el cultivo que permaneció a plena luz es turbio en apariencia. El enturbiamiento es causado por los cuerpos de millones de bacterias fotosintéticas que han crecido en presencia de la luz. Las bacterias quimiosintéticas se comportan de un modo diferente. Se inoculan 2 frascos de caldo de cultivo con bacterias quimiosintéticas y se repite el experimento. Puesto que las bacterias quimiosintéticas no dependen de la luz, son capaces de crecer a plena luz y en la oscuridad. Las bacterias quimiosintéticas pueden clasificarse en 2 grupos: bacterias autótrofas capaces de obtener energía de los compuestos inorgánicos y bacterias heterótrofas que obtienen energía de los compuestos orgánicos. La forma en que se nutre cada tipo puede verse experimentalmente. Para demostrar el modo cómo se alimentan las bacterias autótrofas, se colocan algunas de ellas en cada uno de los frascos. Antes de la introducción de las bacterias, uno de ellos contenía una solución salina inorgánica estéril. El otro carecía de sales, contenía solo agua destilada estéril. El flameado mata las bacterias que pueden haber caído en el cuello del frasco. Pasado un cierto periodo de tiempo, la solución salina ha sido enturbiada por las bacterias. El agua destilada permanece clara, indicando que no ha habido ningún crecimiento bacteriano. Así llegamos a la conclusión de que las bacterias autótrofas necesitan compuestos inorgánicos para su nutrición. Algunas bacterias autótrofas obtienen su energía del azufre. La oxidación del azufre les proporciona la energía que utilizan para la asimilación del anhídrido carbónico.
Para demostrar la nutrición de las bacterias heterótrofas han sido inoculados 2 frascos con dichas bacterias. No crece ninguna bacteria en una solución inorgánica, no obstante, las bacterias han crecido en una solución orgánica. La mayor parte de las bacterias son heterótrofas. Un ejemplo de la actividad de las bacterias heterótrofas son las enfermedades en las plantas y en los animales. Las bacterias pueden ser representadas como una escala continua. En un extremo están las bacterias que utilizan la luz solar y los compuestos químicos simples de su ambiente para fabricar virtualmente todas las sustancias requeridas para la vida. Moviéndose hacia el otro extremo de la escala, está representado un creciente porcentaje de bacterias que han perdido la capacidad de fotosintetizar y deben confiar en su ambiente para obtener los alimentos que necesitan. En el otro extremo están representadas las bacterias que deben ser provistas con, prácticamente, todos los alimentos que necesitan. Con todo, una enorme mayoría de bacterias están agrupadas entre los 2 extremos. Como se ha expuesto, estas bacterias sintetizan algunos de sus nutrientes, pero deben serles suministrados otros. Las bacterias se alimentan por medio de la actividad enzimática, utilizando sustancias de su ambiente como alimentos. Para demostrar la actividad enzimática, se ha colocado azúcar y un indicador de ácidos en un tubo de ensayo. El color del indicador muestra que no está presente ningún ácido. Se inserta un tubo de cristal para recoger gas y la solución se esteriliza en un autoclave. Una vez que el tubo se ha enfriado, se utiliza un inoculador esterilizado para transferir bacterias a la solución. A las 24 horas, el indicador cambia de color, indicando la presencia de ácido. En el tubo recolector, un gas ha desplazado algo del líquido. El azúcar ha sido convertido en un ácido y en un gas. Las reacciones químicas efectuadas han sido causadas por enzimas producidas por las bacterias en desarrollo. Todas las bacterias usan enzimas para sus procesos metabólicos. Las bacterias demuestran amplias diferencias en su capacidad de crecer en el aire. Se añade ácido pirogálico e hidróxido sódico a los 2 caldos de cultivo que han sido previamente inoculados con 2 tipos de bacteria. Una reacción entre las sustancias químicas añadidas extrae el oxígeno del aire de los tubos. Estos están invertidos para evitar que las sustancias químicas se derramen sobre las bacterias. Pasadas 24 horas, el tubo de la izquierda no muestra crecimiento alguno. Las bacterias de este tubo necesitan oxígeno para su respiración y sin él no pueden desarrollarse, son aerobias. Sin embargo, en el otro tubo al que se ha extraído el oxígeno,
las condiciones son favorables para otras bacterias que crecen solo en ausencia de oxígeno libre. Estas bacterias son anaerobias. Las anaerobias son las responsables de algunas putrefacciones de alimentos, particularmente en envases cerrados. Las bacterias se reproducen, en su mayoría, por medio de una simple división celular. Cuando una célula alcanza la madurez, se divide. En condiciones favorables, la célula crece constantemente. Por término medio, las divisiones ocurren casi cada media hora mientras dure el suministro de alimento o hasta que alguna condición desfavorable retrase o pare el proceso. Se coloca en un colorímetro un cultivo bacteriano en crecimiento. Este instrumento indica la cantidad de luz que pasa a través de la solución. La lectura en un contador es inversamente proporcional al número de bacterias del cultivo. Cada cierto intervalo, el número de bacterias se representa por una señal en un gráfico. La conexión entre las marcas da por resultado una curva de crecimiento de las bacterias con las que se está experimentando. Estas curvas nos ayudan a comprender la velocidad del crecimiento bacteriano. Puesto que las bacterias se reproducen tan rápidamente, los genetistas han empezado a utilizarlas en sus estudios sobre la herencia. Por ejemplo, se usa aguja de inocular para sembrar la bacteria sobre un cultivo sólido en una cápsula Petri. La cápsula se coloca bajo una fuente de luz ultravioleta, se tapa una mitad con una cartulina, la otra se expone a la luz ultravioleta. Se retira el cultivo y se coloca en una incubadora que proporciona la temperatura adecuada para el crecimiento. Pasadas 18 horas, podemos observar el efecto de la radiación ultravioleta sobre cientos de generaciones de bacterias. En este caso, las bacterias expuestas han resultado muertas por la luz ultravioleta. No obstante, disminuyendo la exposición, podemos obtener mutantes vivos para estudios posteriores. Para saber realmente la importancia que las bacterias tienen para el hombre, debemos comprender algunas de las relaciones de las bacterias con otros organismos. En primer lugar, las bacterias son importantes como alimento. Son devoradas por animales unicelulares que a su vez son presa de animales mayores que ellos. Así es que las bacterias constituyen el primer eslabón en ciertas cadenas alimenticias. Para descubrir otras formas en que las bacterias afectan al mundo, examinemos dos plantas de alubia en crecimiento. El suelo que rodea a la planta, a la izquierda, no ha sido abastecido de ciertas bacterias fijadoras de nitrógeno. El suelo alrededor de la planta de la derecha ha sido provisto de tales bacterias. Es la mayor de las dos plantas. Cuando es arrancada del suelo, en sus raíces se observan unas formaciones llamadas nódulos. Dentro de ellos hay células vegetales llenas de bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias transforman el nitrógeno del aire de forma que pueda ser utilizado para el crecimiento de la planta. Algunas bacterias del suelo convierten el carbono orgánico en anhídrido carbónico. Este fue el origen del 95% del anhídrido carbónico primitivo de la Tierra. Otras bacterias son importantes porque originan enfermedades en plantas y en animales, incluyendo enfermedades humanas. La bacteria parasitaria que causa enfermedad es transferida de un huésped a otro por varios medios. Por contacto directo del cuerpo, a través de la comida, por el agua
por partículas de polvo o por gotas de agua flotando en el aire. Aun cuando las bacterias causan enfermedades, pueden ayudar también a su curación. Los antibióticos, producidos por microorganismos, se usan para combatir a otros microorganismos como las bacterias. Las bacterias son plantas microscópicas indirectamente responsables del suministro mundial de alimentos, del enriquecimiento del suelo, de enfermedades y de la putrefacción. A pesar de que algunas pueden servir a los intereses del hombre, otras son una seria amenaza para su salud y bienestar. El proceso de descomposición reduce la materia muerta a componentes más simples. Si no fuera por la descomposición, los animales muertos y las plantas cubrirían la tierra. Parte de la descomposición es causada por las bacterias. En los animales vivos, la acción de las bacterias origina con frecuencia enfermedades. El microscopio permite al científico revela la estructura externa de la bacteria. Generalmente las bacterias muestran una de estas tres formas, en forma de bastoncillo, conocidas con el nombre de bacilo. La esférica es un coco. Y la que presenta forma de espiral es un espirilo. Otras formas de bacterias son menos corrientes. Típico ver las bacterias. Por el microscopio puede observar que las bacterias son microorganismos más pequeños que el más pequeño de los hongos, más pequeñas que el más pequeño animal unicelular. Las bacterias son tan pequeñas que constituyen el principal alimento del paramecio, un animal unicelular. Los biólogos clasifican las bacterias como plantas, principalmente por su similitud con plantas conocidas como son las algas verde-azuladas. A semejanza de estas algas, algunas bacterias tienen la capacidad de producir su propio alimento en presencia de la luz solar. La observación microscópica, entre ellas están las bacterias que se parecen a mohos, algunas de las cuales están compuestas por segmentos. Los miembros de algunas especies están encerrados en un viscoso material conocido como cápsula. Una preparación coloreada muestra una bacteria con flagelos, pequeños apéndices que permiten a la bacteria moverse en su entorno. En el interior de algunas especies de bacterias